La historia de José en Egipto es a menudo recordada por sus increíbles giros, pero hay un detalle en particular que casi siempre pasa desapercibido: la muerte de José y lo que sucedió con su cuerpo. Después de una vida llena de desafíos y triunfos, se convirtió en una figura de gran importancia en Egipto. Pero lo que poca gente sabe es que el cuerpo de José fue momificado y guardado en un sarcófago egipcio, permaneciendo insepulto por siglos, hasta que una decisión sorprendente fue tomada. Sus huesos serían transportados a una tierra distante. Pero ¿por qué, después de todo, un hombre que ocupó el segundo puesto más alto de una de las mayores potencias de la época, necesitaría que sus restos mortales fueran llevados lejos de Egipto? ¿Qué revela este gesto sobre la historia de José y sobre nuestra propia jornada espiritual? En este video vamos a explorar uno de los momentos más profundos y simbólicos de la historia bíblica. Vamos a hablar sobre la muerte de José, su legado y el significado de su última voluntad, que traspasó barreras geográficas y culturales, llevando sus huesos a la tierra prometida. A través de esta historia, descubrimos lecciones poderosas sobre fe, perseverancia y confianza en el plan divino, incluso cuando las circunstancias parecen estar en contra nuestra. ¿Cómo podemos aplicar esta confianza inquebrantable en nuestras propias vidas? ¿Qué aprendemos del último deseo de José? José era el 11º hijo de Jacob y el primer hijo de Raquel, que era la esposa amada de Jacob. Jacob tenía 12 hijos en total, pero José era su favorito. Esto generaba muchos celos entre sus hermanos. Para demostrar este favoritismo, Jacob le dio a José una túnica colorida, lo que hizo que sus hermanos se sintieran aún más irritados y envidiosos. Además, José tuvo 2 sueños que les contó a sus hermanos, lo que los hizo odiarlo aún más. En los sueños, él veía a sus hermanos inclinándose ante él, lo que él interpretó como una señal de que un día él tendría poder sobre ellos. La situación se complicó cuando los hermanos de José fueron a cuidar del rebaño, y Jacob mandó a José a ver cómo estaban. Cuando los hermanos lo vieron de lejos, decidieron deshacerse de él, arrojándolo a un pozo. Inicialmente planeaban matarlo, pero Rubén, el hermano mayor, sugirió que no lo mataran y lo dejaran en un pozo para después rescatarlo. Sin embargo, mientras estaban comiendo, los hermanos vieron una caravana de ismaelitas pasando y decidieron vender a José como esclavo por 20 piezas de plata. Los ismaelitas llevaron a José a Egipto. Cuando Jacob supo lo que sucedió, quedó devastado, creyendo que su hijo había sido devorado por un animal salvaje. Los hermanos de José, por su parte, le mintieron y le mostraron la túnica de José manchada de sangre para hacerle creer que estaba muerto. En Egipto, José fue vendido como esclavo a un oficial llamado Potifar, uno de los oficiales del faraón. José se destacó en el trabajo y pronto ganó la confianza de Potifar, quien lo puso al frente de su casa. Sin embargo, la esposa de Potifar intentó seducir a José, pero él rechazó sus insinuaciones. Furiosa, ella acusó a José falsamente de intento de violación, y él fue encarcelado. En la prisión, José se destacó al interpretar los sueños de 2 sirvientes del faraón que estaban presos con él. Uno de ellos, el copero, fue liberado y retomó su trabajo en el palacio. José no imaginaba que tiempos después, cuando el faraón tuviera sueños enigmáticos, el copero se acordaría de él y lo indicaría para ayudar al gobernante a entenderlos. Una noche, el faraón de Egipto despertó sobresaltado, perturbado por un sueño enigmático que parecía más real que cualquier otro que hubiera tenido. En su visión, estaba a la orilla del río Nilo y vio 7 vacas gordas y saludables saliendo de las aguas y pastando tranquilamente. Sin embargo, luego, otras 7 vacas flacas y esqueléticas emergieron del río y, para su horror, devoraron a las vacas gordas.
El faraón despertó confundido, pero pronto se durmió nuevamente, solo para tener otro sueño igualmente extraño. Esta vez vio 7 espigas de trigo llenas y lozanas brotando de un solo tallo. Luego, 7 espigas marchitas y quemadas por el viento del este surgieron y consumieron las espigas saludables. Cuando el faraón despertó por la mañana, sintió una inquietud profunda en su corazón. Sabía que estos sueños no eran simples devaneos nocturnos. Había algo sobrenatural en ellos, un mensaje oculto que no lograba comprender. Preocupado, el faraón convocó a sus magos, adivinos y sabios, esperando que alguien pudiera interpretar sus sueños. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, ninguno de ellos pudo ofrecer una explicación satisfactoria. Cada uno daba un significado diferente, pero nada tenía sentido para el rey. La angustia crecía en su corazón, pues sentía que aquellos sueños cargaban un presagio importante para Egipto. Fue entonces que el copero mayor del faraón, que servía el vino real, se acordó de algo que había olvidado por años. Le contó al faraón sobre un joven hebreo llamado José, que estaba preso, pero poseía el don de interpretar sueños con precisión. El copero recordó cómo José había revelado correctamente el destino de él y del panadero jefe cuando ambos estaban presos. El faraón, ansioso por respuestas, ordenó que trajeran a José inmediatamente a su presencia. Después de afeitarse y cambiar sus vestiduras, José fue llevado al palacio real. Ante el faraón, escuchó atentamente el relato de los sueños y antes de dar cualquier explicación, declaró humildemente que la interpretación venía de Dios y no de él mismo. Con esta introducción, comenzó a desentrañar el misterio de los sueños del faraón con claridad y precisión. José explicó que los 2 sueños eran en realidad uno solo y traían un mensaje divino sobre el futuro de Egipto. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representaban 7 años de gran abundancia, durante los cuales las cosechas serían abundantes y el reino prosperaría. Sin embargo, las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas simbolizaban 7 años de hambre severa que vendrían luego de los años de abundancia. Continuó, afirmando que los años de escasez serían tan devastadores que harían que el pueblo olvidara completamente los tiempos de abundancia. El hecho de que el sueño hubiera sido repetido en 2 versiones significaba que Dios había decretado firmemente este destino y que sucedería pronto. El faraón escuchaba atentamente, impresionado con la sabiduría y la seguridad con que José interpretaba sus sueños. Pero José no solo reveló el significado de los sueños, también ofreció una solución. Sugirió que el faraón nombrara a un hombre sabio y prudente para administrar la cosecha durante los años de abundancia, almacenando parte de los alimentos para que Egipto tuviera reservas suficientes cuando llegara el hambre. Recomendó que se organizaran grandes graneros y se recolectara 1/5 de la producción en los años prósperos, garantizando que hubiera comida suficiente para todo el pueblo durante los años de escasez. El faraón quedó maravillado con la inteligencia y el discernimiento de José. Ninguno de sus sabios había logrado comprender los sueños, mucho menos sugerir una estrategia para enfrentar lo que estaba por venir. Convencido de que el Espíritu de Dios estaba con José, el faraón tomó una decisión inesperada y grandiosa. Nombró al joven hebreo como gobernador de Egipto, colocándolo al frente de la administración del reino para conducir a la nación en los tiempos venideros. Así, José, que había sido vendido como esclavo por sus hermanos e injustamente encarcelado, se convirtió en el hombre más poderoso de Egipto después del propio faraón. Recibió vestiduras finas, un anillo real y una posición de autoridad incontestable. Con su sabiduría y fe, preparó a Egipto para los años de escasez, salvando no solo al pueblo egipcio, sino también a muchas naciones vecinas, y más tarde a su propia familia.
Los sueños del faraón, que antes causaban miedo e incertidumbre, se convirtieron en la llave para la redención y la supervivencia de muchos. Cuando el hambre azotó la región, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de comida. Ellos no lo reconocieron, pero José los reconoció. Él los puso a prueba, creando una serie de situaciones en las que ellos necesitarían arrepentirse y demostrar un cambio en su comportamiento. Después de un tiempo, José finalmente reveló su identidad a sus hermanos y los perdonó. Él les dijo que, aunque ellos habían tenido la intención de hacerle daño, Dios usó aquel momento para el bien, para salvar muchas vidas. José mandó llamar a su padre, Jacob, y a toda su familia para vivir en Egipto, donde él los cuidó durante los años de hambre. La historia de José es una de perdón, reconciliación y la manera en que Dios puede usar incluso las situaciones difíciles para cumplir sus planes. Esta historia nos enseña sobre la importancia del perdón, de la fe en Dios incluso en las dificultades y de cómo los planes de Dios pueden ser misteriosos, pero siempre para el bien mayor. José vivió una larga y próspera vida en Egipto, donde se convirtió en gobernador y administró los recursos del reino con sabiduría. Después de años de abundancia y escasez, vio a su familia crecer y establecerse en la tierra de Gosén, concedida por el faraón. Sin embargo, los años avanzaron y José, ya anciano, comenzó a sentir el peso del tiempo sobre sus hombros. Sus cabellos estaban blancos como la nieve y su salud comenzó a declinar, volviéndose cada vez más frágil. A pesar de la posición de destaque que mantuvo hasta el fin de su vida, José nunca olvidó sus orígenes. Él siempre se acordaba de las promesas hechas por Dios a Abraham, Isaac y su padre Jacob. Incluso viviendo en Egipto por tantos años, él sabía que su verdadera patria era la tierra de Canaán, la tierra prometida a sus descendientes. Él frecuentemente reunía a sus hijos y nietos para contarles historias sobre su juventud y sobre el Dios de Israel. Cuando percibió que su muerte estaba próxima, José llamó a sus hermanos y descendientes para darles sus últimas instrucciones. Él les recordó que Dios ciertamente visitaría a los hijos de Israel y los llevaría de vuelta a Canaán. Con voz débil pero firme, les hizo prometer que cuando eso sucediera, llevaran sus huesos consigo, para que pudiera descansar junto a sus antepasados. Esta promesa fue sellada con gran solemnidad, pues todos sabían que José era un hombre cuya palabra se cumplía. En los días que siguieron, la noticia de su inminente partida se esparció entre los israelitas y los egipcios. Muchos lo consideraban un verdadero sabio, un hombre que había salvado a Egipto del hambre y gobernado con justicia. Los egipcios, aunque sabían que José no era uno de los suyos por nacimiento, lo respetaban profundamente y reconocían que su influencia sobre el reino había sido inmensa. Cuando finalmente llegó la hora, José reunió a sus hijos una vez más. Él los bendijo uno a uno, deseándoles prosperidad y fuerza para enfrentar los desafíos del futuro. Sus ojos, que otrora brillaron de astucia y determinación, ahora estaban cansados, pero llenos de paz. Él inspiró profundamente, como si estuviera absorbiendo por última vez el aire de Egipto, y entonces, serenamente, exhaló su último suspiro. El luto se esparció por todo Egipto y entre los descendientes de Jacob. Durante 70 días, tanto egipcios como hebreos lamentaron su partida. Su cuerpo fue embalsamado conforme a la costumbre egipcia, una señal de honor reservada a grandes figuras del reino. Su momia fue cuidadosamente preparada y colocada en un sarcófago, aguardando el cumplimiento de la promesa hecha por sus descendientes. Durante este período, sus hermanos e hijos reflexionaron sobre la vida extraordinaria de José. Desde el momento en que había sido vendido como esclavo hasta su auge como gobernador, su historia era un testimonio vivo del propósito divino. Aunque había enfrentado pruebas inmensas,
José jamás había dejado de confiar en Dios, y esta fe lo había sostenido hasta el fin. Con su muerte, los hijos de Israel pasaron a sentir más intensamente el peso de su estadía en Egipto. El favor que gozaban mientras José estaba vivo comenzó a disminuir lentamente, y con el pasar de los años, nuevas dinastías ya no se acordarían del gran gobernador hebreo. Los israelitas se multiplicaron y prosperaron, pero la sombra de la opresión comenzó a planear sobre ellos. El cuerpo de José permaneció en Egipto por generaciones, protegido y reverenciado por los israelitas. Él fue colocado en un lugar de destaque, como un recordatorio de la promesa divina, de que un día saldrían de aquella tierra extranjera. Era un símbolo de la esperanza de un pueblo que aguardaba la redención y la vuelta a la tierra que Dios les había prometido. Muchos años después, cuando Moisés lideró a los israelitas en la salida de Egipto, la promesa hecha a José fue cumplida. Sus huesos fueron llevados junto con el pueblo en la gran jornada por el desierto. Así, incluso después de su muerte, José continuó siendo un enlace entre la promesa y su cumplimiento, mostrando que Dios nunca se olvida de aquellos que en Él confían. Por lo tanto, cuando nos preguntamos sobre el significado de la muerte de José en Egipto, la respuesta va mucho más allá de un simple relato histórico. Su partida simboliza la transición de una fase de la alianza para otra, apuntando para la futura acción de Dios en la historia de su pueblo. Lo que parecía un punto final era en realidad un enlace esencial en la corriente del propósito divino. Y así, el eco de su fe continúa inspirando generaciones, recordándonos que la esperanza en Dios nunca es en vano. José no fue solo un gobernante sabio o un hermano reconciliado. Él fue un hombre que, incluso en medio al esplendor de Egipto, nunca perdió su verdadera identidad. Su corazón nunca perteneció a las riquezas de este mundo, sino a la promesa de Dios. Incluso ante la muerte, su fe permaneció inquebrantable. Él sabía que su historia no terminaba allí, porque confiaba que el Señor visitaría a su pueblo y cumpliría su alianza. Y esta misma esperanza nos invita a mirar más allá de las circunstancias, afirmando nuestros ojos en la fidelidad de Dios. Y ahora quiero saber de ti. ¿Ya conocías esta parte de la historia de José? ¿Sabías que su muerte estaba directamente ligada al cumplimiento de las promesas divinas? Escribe en los comentarios y comparte tus reflexiones. Tu participación fortalece esta comunidad de fe y nos ayuda a alcanzar más personas con mensajes transformadores de la palabra de Dios. Y no te olvides de dejar tu like y compartir este video para que más vidas sean impactadas por este mensaje. Si te gustó este estudio, estoy seguro de que vas a querer continuar esta jornada. Haz clic en el próximo video y descubre más un capítulo poderoso de la historia bíblica que puede transformar tu vida. Nos vemos allá.